Encuentro. Buenas tardes, licenciado. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, Lynn, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo van con tus clases? Ya les publiqué notas, ¿ya vieron? Buenas tardes, Nick. No hemos visto. Hola Leslie, hoy les publiqué. Hola, Lick, buenas tardes. Hola, ¿quién me habla? Yo, Lick. Espérame, es que no estoy viendo lo que estoy buscando. ¿Quién yo? ¿Cómo nos fue en las notas? Hola. Pues yo siento que bien. Bueno, sí hay unas notas que hay que mejorar, la verdad. No pensé yo que les iba a ir así. Pero hay muy buenas notas, hay 40. Ahí la pueden ver, pero también hay pues, notas que yo pensé que iban a ser mejor. Pero bueno, lo importante es que ahí van. Vamos a esperar que ingresen los demás compañeros. Hasta hoy terminé de leer los últimos trabajos, por eso es que hasta hoy les publiqué notas, ¿oyeron? Van a disculpar, pero como les dije, yo me encargo de hacer la calificación de los trabajos, porque quiero ver cómo van, qué están haciendo, si han puesto atención o no han puesto atención. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Ahora hay otro tema muy importante, pero ya lo voy a hablar ahí en un ratito. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Lograron leer? Muy buenas tardes a los que acaban de ingresar. ¿Han logrado leer? Buenas tardes, licenciado. Qué gusto verle. Hola, Wendy, buenas tardes. Ahora sí, siendo las 18 horas en punto, damos por iniciar la plática del día de hoy. A ver, Leslie Elizabeth Rivas, hábleme un poco sobre la sentencia, por favor, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lick, yo lo que me recuerdo es de que en 1994 fue que inició el conflicto, es lo que me recuerdo, y pues el sindicato, ¿verdad? Promovió para un conflicto, me recuerdo, de económico y social, pero como no se atendieron, ¿cómo serían las peticiones? Y se agotó toda la vía administrativa, por así decirlo, fue que se fueron a la huelga. Pero es lo que me recuerdo, fue en 1996. ¿Pero lo leyó o me está repitiendo lo que yo les dije? No, lo leí. Le puedo le puedo compartir el documento. Es que sí leí otro documento que tenía 5 hojas, aparte del que nos mandaron, que tenía 2. Ok, gracias, Leslie. ¿Alguien más que apoya a Leslie? Adelante, Carla. Yo leí que por daño material otorgó la Corte $40,000 a los 65 que fueron despedidos y por daño inmaterial $3,000. Conté también el listado que estaba al final en los anexos, fueron 15 fallecidos. Y como tiene llamadas, numeritos, sale, por ejemplo, las viudas, hijos o nietos, me imagino que recibieron la indemnización. De hecho, no la han recibido, están en todavía proceso. Y eso le iba a preguntar, ¿será que el Estado ya pagaría eso? No, eso es otro proceso que de una u otra manera se tarda. Pero está bien, Carla. ¿Cuál fue, no sé, Carla, si usted nos puede apoyar, cuál fue el sentido principal o qué es lo que dice, regula la Corte de por qué sí declara culpable al Estado de Guatemala?
No lo leí eso, no recuerdo ahorita, no sé si es porque dentro de la jurisprudencia de ellos que se violentó el derecho de debido proceso, de huelga, no sé. Gracias. ¿Alguien más? Jóvenes, aquí todos estamos para aprender. A ver, Ingrid Johanna, la veo pensativa. Licenciado, porque también uno de los aspectos fundamentales es que no se individualizó a los trabajadores y no fueron escuchados y no se les permitió aportar sus pruebas, ¿verdad? Ni demostrar que no estaban involucrados en ese asunto, ¿verdad? De lo de la huelga. Así es, Ingrid. Ese es el tema principal, porque al final se fueron a la huelga un grupo de trabajadores y ya como ustedes leyeron, se declaró esta huelga ilegal, la Corte vino y despidió a un montón de trabajadores que no habían estado participando en la huelga. Y por eso es que ustedes encuentran, porque la sentencia pues ya la han leído ustedes, en la sentencia regula que obviamente la Corte concluyó que se había violentado, tal y como lo regula Ingrid, el debido proceso, el derecho de defensa, porque sí despidieron pues algunos 300 y algo de trabajadores, dentro de los cuales solo 65 reclamaron, ¿ya? Pero dentro de esos 390, no recuerdo, fueron un montón de personas que no participaron en el procedimiento, en la huelga. Entonces, a esas personas que solo se les despidió, ellos que argumentaron que se les había violentado el debido proceso y se violentó como el derecho de defensa. Entonces, por eso es un tema muy importante el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, no es que el procedimiento que los tribunales realizaron ha estado malo, porque incluso hemos tenido algunos debates y yo les digo, bueno, ¿estuvo mal o no estuvo mal el procedimiento? El procedimiento de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga estuvo bien. Lo que estuvo mal fue que empezaron a despedir sin haber escuchado. Por ejemplo, es como ahorita, pues, que un ejemplo, no sé, por alguien que no contestó bien el examen, yo les ponga 0 a todos. Entonces, al final, se violentó el debido proceso. Entonces, ¿por qué les digo esto yo a ustedes? Porque el año pasado, cuando se notificó esta sentencia, hubieron personas que quisieron tergiversar la misma e incluso estaban dando algunas socializaciones, capacitaciones o los cafecitos laborales y decían que se estaba prohibido la huelga, que a partir de esta sentencia, pues obviamente habían dos posturas, dos aristas. Una, que todo aquel que fuera a la huelga podía ser despedido, y la otra, del sector trabajador, que la huelga era permitida y que no se podía despedir a nadie. Entonces, hay que ver el contexto de este aspecto. Por eso, pues, yo les agradezco que hayan leído. ¿Alguien más que quiera aportar algo que encontró? Aquí estamos para hablar, jóvenes. Yo incluso vi el video porque sí está en YouTube, licenciado. Ok. Hay un juez que es argentino, creo yo que es Zaffaroni. Zaffaroni, exactamente. Pero sí, fueron 2 audiencias en 2 días y dura como 3 horas con 20 minutos. Así es, sí, el Eugenio Raúl Zaffaroni es muy famoso porque él es muy controversial en sus sentencias. Entonces, pero ese es el objeto toral. Yo les insto a que cuando ustedes consideren, pues obviamente sigan leyendo este tipo de procedimientos, porque de una u otra manera les va a servir a ustedes para la vida. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos el día el día martes, jóvenes, con relación a, ya expliqué el procedimiento, pues estas diapositivas yo las pongo para recordatorio, porque con tanto que uno tiene en la cabeza, pues se le olvida. Aquí esto se los expliqué el día martes sobre
la legalidad, sobre la ilegalidad, sobre la legitimidad. Cuando procede, que esto más que todo es un resumen, ¿verdad? Establecimos los 3 aspectos, el incumplimiento a los contratos colectivos, el pacto colectivo, y cuando exista una negatoria o una nueva negociación, cuáles son las actitudes, ¿ya? Y al final, aquí hay un tema muy importante, que esto nos abre la puerta a la negociación obligatoria y al siguiente paso, que es en donde de una y otra manera se quedan los grupos coaligados, porque un grupo coaligado ya no puede pasar a la siguiente fase, que es el tribunal de arbitraje. ¿Por qué? Porque ustedes van a comprender, o ya lo han leído, cuál es la razón de que el juez, pues obviamente, establezca que una huelga es justa. Bueno, ya vimos cuáles son las consecuencias. Al declarar la huelga que es justa, pues obviamente el patrono tiene la obligación de pagar los salarios, pero esa huelga justa finaliza, ¿ya? O esa declaratoria de justicia o esa declaratoria que el juez hace de que la huelga es justa, da por terminado el conflicto colectivo y sí o sí nos pasamos a la siguiente fase, que es un tribunal de arbitraje, ¿ya? Ese es el tema muy importante. ¿Qué es lo que pasa si la huelga es injusta? Bueno, pues si la huelga es injusta, ya lo hemos hablado, el juez o el trabajador, el patrono, pues obviamente tiene la facultad de decirle, bueno, entonces se acaba el procedimiento, ya no tienen que estar holgando y ya no les voy a pagar, pues obviamente lo que dejaron de elaborar. Y no existe esa posibilidad también de que puedan ir a un tribunal de arbitraje. Ese es el tema importante acá. Entonces, pues esto ya lo hemos visto, esto ya los expliqué. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? Lo que va a pasar el día de hoy, ya al tener clara la huelga, yo les rogaría que si ustedes tienen alguna duda con la huelga, ustedes me puedan preguntar, porque si no ya pasamos a la última fase, que es el arbitraje. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Está todo claro? Sí, licenciado. Ok, gracias. El día de hoy yo les acabo de comentar que yo les publiqué notas y obviamente a mí, yo siempre le digo a las personas, y se los he dicho a ustedes, que los motivo, pero hemos estado, yo ya les había prometido, y pues la palabra es la palabra, que por el solo hecho de haber estado, pero ahora de eso aprende uno, antes voy a revisar los trabajos antes de estar hablando, porque me topé con muchos trabajos que el arbitraje que describieron en el trabajo es el arbitraje que regula la ley de arbitraje, el decreto de 1995. Es un arbitraje distinto, no sé de dónde lo sacaron, no sé si son los compañeros que no entran a clase o se confundieron, pero no se confundan ustedes. Hay 2 tipos de arbitraje. El arbitraje, que es el tribunal de arbitraje, que regula el Código de Trabajo, y el arbitraje que regula el decreto, no recuerdo qué es, pero es de 1995, que ahí es donde se ven todos los conflictos cuando se someten de una u otra manera los procedimientos como tal a este procedimiento. Entonces, esto es la ley de arbitraje, obviamente que de una u otra manera, que es el 67 y 195, no quiero que sea en memoria si lo estoy googleando. Entonces, de esa cuenta, muchos, hubieron 3, 4 trabajos que me consignaron el desarrollo de ese arbitraje. No, obviamente, ustedes saben quiénes son, pero el arbitraje que vamos a ver el día de hoy es muy distinto. Todos, por favor, si no hay ninguna duda con la huelga, ¿quedó claro lo de la huelga? Sí, licenciado. Sí, licenciado.
Bueno, eso viene en el examen todo. Por eso les pregunto. Adelante, Aurora. Licenciado, buenas noches. Disculpe, en lo que yo pude leer de la sentencia decía que habían transcurrido 2 años en toda esta negociación, en lo que leímos del OJ, que ellos habían iniciado en el 94 y el 96 aún no habían llegado a un acuerdo. Esto claramente indicaba que ellos habían procedido a la huelga. Pero a mí me llama la atención que decía que en varias ocasiones se iba a hacer el conteo de los que estaban holgando, pero nunca se realizó. Yo le quisiera preguntar, ¿por qué se da que no se puede realizar ese procedimiento? Porque usted dijo que los únicos que podían realizar eso, entiendo yo que es la inspección y no sé, dijo también la policía. No. Pero no sé por qué. Ah, bueno, ellos solo tienen fe pública, dijo usted, es que ese día también yo. Sí. Ellos tienen que... Ahora, el conteo en huelga, sí, solamente los de la Inspección General del Trabajo. Es que ese es un buen punto de tesis, buena pregunta, porque esto les sirve para la vida. Se recuerdan que yo les dije que ese es un buen punto de tesis para reformar el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque al final, cuando existe un conteo o cuando se va a dar una huelga como tal, existe una petición por parte del órgano jurisdiccional para que realice un conteo. Pero ¿qué establece la inspección? La inspección dice, con base en lo que establece el artículo 178 del Código de Trabajo, a nosotros no nos compete hacer un conteo. Entonces, como decimos coloquialmente, se tiran la chibolita. ¿Y qué es lo que hacen los jueces? Lo que hacen es venir y nombrar a un ministro ejecutor, porque así se le llama, para que realice el conteo. Pero ¿qué hacen algunos abogados? Miren, el abogado que está defendiendo, el conteo lo tiene que hacer un inspector de trabajo. Entonces, esa es la disyuntiva que ni los mismos jueces lo realizan. Ahorita es un tema muy obsoleto. Ahorita, déjenme decirles que ahorita hemos tenido una complejidad dentro del organismo y espero, no sé cómo lo van a resolver, porque obviamente de todo se aprende, pero del año 2009, 2010, se comenzó a crear la figura de los juzgados pluripersonales. Esto ya lo hemos hablado, se recuerdan. Pero en la admisión de los juzgados pluripersonales, pues obviamente la idea... ¿Alguien de acá trabaja en los tribunales? ¿No era acá? Bien, ¿verdad? Si trabajan, digan, no tengan miedo, porque al final no les voy a pedir favores. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que como es tanta la carga laboral, se creó el juzgado pluripersonal, pero lo que pasó es que nada más llegó otro juez, se le sumaron o se le establecieron más casos y al final dejaron los mismos oficiales y los mismos secretarios, el mismo comisario. Entonces, para poder llenar esa plaza de juez A y juez B, se abrió la convocatoria y de una u otra manera vinieron muchos jueces de lo penal y vinieron muchos jueces de lo civil. A ver, alguien, eso lo acabamos de ver. ¿Qué es la jurisdicción privativa? ¿Qué es la jurisdicción? Hasta Beverly, hasta la cámara apagó para que no le pregunte. Beverly, ¿qué es la jurisdicción privativa? Se me fue. ¿Qué es la jurisdicción privativa? Lo vimos el semestre pasado. Jóvenes, ¿qué es la jurisdicción privativa? Estoy bromeando, Beverly. Constitución 103, segundo párrafo. ¿Lo leo, Lick? Por favor, Wendy. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. 283 del Código de Trabajo.
283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Jurisdicción privativa, en términos coloquiales, es esa potestad exclusiva que tiene el juez de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado en el aspecto puramente laboral. Es decir, tiene que tener conocimientos y tiene que tener y estar preparado para juzgar temas laborales. De hecho, todas las ramas del derecho tienen que ser jurisdicción privativa. Si ustedes se van a familia, la ley de tribunales de familia regula que se aplicará la jurisdicción privativa en materia de familia y los jueces preferentemente deben de ser cabezas de hogar, padres o madres de familia. ¿Por qué creen ustedes que la ley de tribunales de familia regula eso? ¿Han leído la ley de tribunales de familia alguna vez? No. Sí, licenciado, porque me imagino que tienen que tener una experiencia vivencial también para poder emitir alguna resolución. Exacto, no le voy a preguntar a las mujeres para que no se malinterprete, pero algún hombre que sea soltero aquí, tampoco piensen mal, por favor. ¿Algún hombre que sea soltero? Ya todos están. A ver, Luis, no le voy a preguntar cuánto gana, pero ¿cuáles son sus... ¿Usted vive solo o con sus papás? Con mi papá y 2 hermanos más. ¿Y tiene hijos? A mí No. Me gustan las mujeres, no malinterprete. ¿Tiene hijos? Sí. No, ningún hijo. Ok, ¿por qué le digo esto? ¿Y algún hombre que esté casado o tenga hijos? También Luis. Ah, no, Luis. Ah, es que es el otro Luis. Entonces, por ejemplo, Luis Armando, que está soltero, Patoja, anoten por favor, Luis Armando, que está soltero, que es trabajador, que no tiene vicios, ¿ya? Que es metódico y ahorra un montón. Si él le dan un juzgamiento, le dan un expediente para que lo juzgue, no va a pensar lo mismo que piensa Luis Coronado. Luis Coronado, ¿cuántos hijos tiene? Licenciado, buenas noches. Tengo una hija de 5 años. Ah, ok, 5 años. Eso implica que ya está estudiando. Efectivamente. Exacto. ¿Y usted vive con su esposa o no tiene hijos? ¿O solo mantiene a la nena? Sí, vivimos juntos. Ok, no se hagan ilusiones, patones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya Luis sabe que es mantener un hogar. Entonces, eso son, y a mujeres, pues, da lo mismo, pues, pero, o sea, es el mismo procedimiento. Luis David y Luis Armando, los dos obviamente son del sexo masculino, los dos tienen compromisos, pero no son los mismos compromisos de Luis Armando que los de Luis David. Entonces, por eso es que la ley de... Gracias por su participación, Luises. Por eso es que la ley de tribunales de familia regula, tal y como dijo Rosita, porque deben de tener una experiencia mínima. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de la jurisdicción privativa. Entonces, eso lo vimos el semestre pasado, jóvenes. ¿Qué está pasando con ustedes? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sale a lo que Aurora creo que preguntó. Ahorita si están llegando muchos jueces, y es válido pues, porque todos, nadie nace sabiendo y todos aprendemos en el camino, pero están llegando muchos jueces jóvenes. Yo he tenido audiencias de juicios ordinarios laborales, que es lo que más pues tengo obviamente, y miren ustedes, yo les digo, yo molesto porque cada vez que voy a cada juzgado como que maneja un código de trabajo distinto, y no digamos cuando voy a los departamentos, yo les digo bromeando, ¿a dónde va? Voy a la hermana República de Chiquimula, voy a la hermana República de Escuintla, porque como que saliendo del departamento de Guatemala es otro código de trabajo el que tienen, porque aplican unos criterios, no voy a decir el departamento, pero hace unos días yo ingresé, no unos días, hace como 2 meses ingresé unas demandas, creo que les conté unas demandas laborales en un departamento de Oriente, y se tardaron un montón, y el derecho
Uno de los principios del derecho de trabajo es antiformalista o poco formalista. Poco Poco formalista. formalista, licenciado. Poco formalista. ¿Y Poco por qué no formalista. es antiformalista? Porque es público. Es lo mismo antiformalista que poco formalista. No, licenciado. Ah, ok. Entonces, cabal, o exacto, es poco formalista. Esa es pregunta de privado. Esas son preguntas capciosas que yo no sé por qué las hacemos, pero sí es, bueno, sí sé, porque es para que ustedes comprendan, porque si yo digo antiformalista, significa que no lleva ninguna formalidad, pero poco formalista significa que lleva formalidades. Es decir, artículo 338. Entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Ingresé las demandas y se tardaron como un mes y medio en resolver. Y miren ustedes, una de previos y me dice, por favor, 1, preséntese a adherir a los timbres forenses. 2, cambie los números o la numeración romana por números arábicos. 3, adjunte la confesión judicial. 4, no utilice números normales, sino solo letras. Me fui de aquí hasta allá, me fui al calorcito y les dije, miren, ¿por qué? Y les explico, miren, les digo yo, ¿por qué los timbres? Es que siempre tenemos ese problema con los abogados de Guatemala. Pero si estamos en Guatemala, no estoy en El Salvador, le digo yo. Y se molestó la oficial. Yo bromeando estaba, pues no tiene que saber con quién bromeé. Entonces, me refiero, me dices que si usted quiere no lo ponga, le dije, y le empecé a explicar la ley, que establece la ley. Miren qué parte establece que no puedo utilizar números, les digo yo. Es que fíjese que, y es un juzgado de trabajo y familia. Es decir, me está mezclando las dos jurisdicciones. Y me dice, Licky, ¿qué está pasando? Me dice, la confesión judicial, usted me dice que lo va a hacer por medio de plica. ¿Qué está pasando con usted? Le digo yo, aquí usted tiene que venir por medio de plica y usted me dice que pida el informe, me dijo, a la entidad que usted está demandando. Aquí vienen los representantes y traen la potestad de poder contestar la confesión judicial. Le digo, mire, usted ya ha visto el decreto de 1982, creo, 78, no recuerdo. Y se lo saqué y lo leyó. Y me dice, mire, si quiere no lo ponga. La cosa es que me fui a un restaurantito por ahí, me fui a hacerles un memorial, un punto de derecho, se los ingresé, pero tampoco me voy a poner a pelear con el juez, ¿verdad? Si ni siquiera ha pasado la primera audiencia. Y les ingresé, les dije, mire, le estoy adhiriendo los timbres, no porque yo quiera, y les hice una razón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo no sé qué va a pasar ahora si existe un conflicto colectivo y de una u otra manera se da una huelga y que hagan el conteo. Yo no sé qué van a resolver los jueces. Y ese es el tema que causa confusión, porque a mí me pasaba. A mí los catedráticos, que tuve muy buenos catedráticos, me enseñaban una cosa en las aulas y en los tribunales hacían otra cosa. Entonces, que no les pase a ustedes eso. La ley regula una cosa, perdón, pero en los tribunales hacen otra. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién hace el conteo? Yo soy del criterio, por eso es mi criterio. Como aquí todos son criterios, ¿va? Aquí el criterio de la Corte Celestial dice que hay que hacer A, B y C. Entonces, yo creo que es un tema de derecho, ¿ya? Ya saben ustedes el aforismo Jura novit curia, ya se los he dicho, ¿verdad? ¿Qué es Jura novit curia? El juez conoce el derecho. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, y no les digo cuando vamos a Occidente, en Occidente, un día fui a presentar una demanda y no sé qué, y la señora, pues yo me tonteé, me baboseé no haber aprendido quechiquel. Y no sé qué me dijo y se molestó y habló en quechiquel. Bueno, si me bendijo, gracias, le digo, y si me maldijo, pues no puedo hacerlo yo. Y solo se empezó a reír. No, me dijo, lo que le estoy diciendo es que ¿por qué usted tan, ¿cómo fue que me dijo? Tan cerrado. Me dice, no soy cerrado, le digo, simplemente estoy haciendo cumplir la ley. Entonces yo no vengo a imponer mi criterio. Entonces eso es lo que pasa, Aurora y compañeros. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Cada 4 años, y este es un punto muy importante que ustedes pueden tocar. Cada 4 años el sistema de justicia bueno, ahorita son cada 5, bueno, esta vez cada 10, ¿va? Pero cada 4 años el sistema de administración de Guatemala se viene abajo por los cambios de presidentes y cada 5 años por el cambio de corte. Entonces ahorita ya van a ajustar 10.
Entonces, al final no sabemos en qué irá a parar, pero es con base en eso que estoy explicando. Pero el arbitraje, ya cayendo en materia, el arbitraje que vamos a ver, jóvenes, es el que regula el artículo 397 del Código de Trabajo. Aquí hay una definición que está en la diapositiva, que solo se las voy a leer, y lo que eso no lo digo yo, lo están los libros que ya les recomendé. El mecanismo de carácter eventual por el cual las partes, sin mediar en la voluntad, someten el conflicto colectivo a un tribunal arbitral o obligatoriamente en los casos contemplados en la legislación. ¿Se recuerdan cuando les he hablado del arbitraje potestativo y obligatorio? El arbitraje potestativo es aquel que se da si las partes lo acuerdan, es decir, ojo, pregunta de privado y pregunta de la vida. El arbitraje únicamente potestativo lo van a tener los sujetos procesales, que sea un sindicato y un patrón, obviamente, que estén en el tribunal de conciliación. Es decir, bueno, no se agotó la conciliación, no se llegó a un acuerdo en la conciliación, sigamos adelante, jóvenes, no se preocupe. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? En la conciliación llegamos a acuerdos, son 40, 50 artículos que hay que discutir, y llegamos a acuerdos de 25 artículos. Entonces le digo, miren, solo faltan 25, tal vez en el arbitraje ya con otros jueces, y cambiando la postura de ustedes, les digo, porque siempre dependiendo de qué lado estoy, que ustedes logren ablandarse un poquito, les digo, digamos, logramos negociar los solo 25, pero siempre va a ser un sindicato, porque si es un grupo coaligado, que son muy pocas las negociaciones, hasta ahí llega. ¿Por qué un grupo coaligado no puede negociar o seguir con sus peticiones en un tribunal de arbitraje? Jóvenes. Tal vez porque no tiene una formalidad de registro. Sin el tal vez, eso lo acabamos de ver hace 3 clases. Es porque obviamente no están constituidos como un sindicato. Alguien que me lea el artículo 397, por favor. ¿Lo leo, licenciada? Uh-huh. Artículo 397. El arbitraje procede. Número 1. Potestivamente, literal A. Cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Y literal 2. B, perdón. Cuando las partes así lo convengan una vez se hayan ido a la huelga o al paro, calificados de legales. Numeral 2. Obligatoriamente. Literal A. En los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro transcurra el término correspondiente sin que se hayan realizado. B. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 de este código. C. En el caso que solicitar la calificación de legalidad o ilegalidad de huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito a que alude el inciso C del artículo 241 de este código. Y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centros de labores de que se trate. En el caso del inciso B del arbitraje potestativo, las partes, al acordarlo, deben reanudar los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurra la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar por los medios pertinentes su comprobación. Gracias, muy amable. ¿Cuál es la finalidad? La misma finalidad que regula la ley para los tribunales de conciliación, es decir,
mantener el justo equilibrio, ¿ya? Entre los diversos factores de producción, armonizar el capital y el trabajo, así de sencillo. ¿Qué es lo que aparece acá? Lo que aparece acá es lo que acaba de leer ahorita Wendy, me leo, ¿verdad? Es que por la pantalla no logro distinguir, no es que no esté poniendo atención. ¿Cuáles son las características de este procedimiento? ¿Cuáles son las características de este tribunal? Pues obviamente ya lo acaba de leer Wendy, ¿fue verdad, Wendy? Sí. No fue Wendy, bien. Sí, licenciado, a la orden, sí. Entonces, uno, se va a determinar la voluntad de las partes, ¿ya? Porque tal y como ella lo leyó, esto no se les va a olvidar a ustedes, ¿ya? ¿Qué es un tribunal de arbitraje? Obviamente es el procedimiento de resolución de conflictos colectivos de carácter económico-social. Nunca pierdan de vista eso de carácter económico-social, en el cual, ¿ya? El laudo o en el cual la controversia se somete a conocimiento de un tribunal para que emita un laudo arbitral. Aquí el juez sí emite una sentencia y esa sentencia se le denomina laudo arbitral, ¿ya? Estamos hablando que es un procedimiento judicial, ya vamos a ver las características, vamos a ver los procedimientos y aquí ya sí pueden y deben de tener participación los abogados, ¿ya? En el Tribunal de Conciliación puede o no puede estar un abogado, es optativo. En el Tribunal de Arbitraje obligatoriamente tiene que estar un abogado. El fallo arbitral o la sentencia colectiva constituye un instrumento jurídico de normación colectiva a través de las cuales se obtienen nuevas y mejores condiciones de prestación de servicios logrando conquistas laborales. ¿Qué quiere decir con esto? Que o sí, en el laudo arbitral, si las partes no están de acuerdo, es decir, viene Carla, que es el representante del patrono, viene Aurora, que es la abogada de Carla, viene Mónica, que es la juez, viene Ingrid y Johanna, que es el representante de los trabajadores, viene Rosita, que es la abogada de los trabajadores, y no se ponen de acuerdo. Entonces, ustedes, y viene Lisbeth, que es el juez de hecho, ¿ya? Porque recordémonos que es un tribunal, y viene Beverly también, o María, la que está antes de Beverly, según mi cámara, son los representantes del patrón del trabajador. Entonces, les guste o no les guste a los representantes, a los sujetos procesales, diferencia entre sujeto y parte procesal, jóvenes. Sujetos procesales y partes procesales. Si encienden el micrófono está bonito, porque solo veo que hacen así, pero no escucho nada. Las partes licenciadas son, digamos, la parte patronal y la parte del lado del trabajador. Y los sujetos sí ya son todos los que intervienen en el órgano jurisdiccional y los abogados. ¿Alguien más? Y los terceros, algo así. Está bien, pero el orden de los factores aquí se altera el resultado. Buenas tardes, licenciado. Sí, recuerdo que nos explicó que las partes procesales son todos los involucrados a la hora de una audiencia, el juez, así es, la cuestión del Ministerio de Trabajo, la parte demandada, la parte actora, y los sujetos procesales son justamente o únicamente la parte actora y la parte demandada. Así es, Gabino. Gracias, Gabino. Está bien su respuesta, solo cambia el título, Aurora. No sé si va a cambiar el título, la definición, pero por ahí va. Entonces, voy a cambiar de lugar mi cabeza para que se ordene las ideas. Entonces, aquí les guste o no les guste, a los sujetos procesales se emite una sentencia y esa sentencia va a segunda instancia, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar un formato que es para fines académicos, que ese pacto ya no va a estar vigente, pues, porque fue en el año 2013, pero yo siempre lo utilizo para fines académicos, que es de una entidad estatal. Entonces, incluso ahí fue una sentencia de laudo arbitral y la sala revoca algunos artículos correspondientes, ya porque establece, bueno, no es correcto que el tribunal de arbitraje haya establecido que va a ser
200, 300 quetzales de mejoras cuando no tienen la capacidad económica. Aquí es donde se da la convergencia o la conjugación de todos los principios individuales y colectivos, procesales y propios del derecho de trabajo, derecho procesal del trabajo, derecho colectivo del trabajo. Por eso ustedes deben de manejarlos todos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, la sentencia arbitral permite fallar más allá de lo pedido, es decir, que reconoce denominada sentencia ultrapetita. Eso ahora vamos a ver en el artículo 403, ¿ya? Este es el único caso en donde los tribunales o en el aspecto laboral, los tribunales de trabajo tienen la facultad para emitir más de lo pedido, ¿ya? Y la sentencia es obligatoria para las partes por el plazo que dicho fallo determine. Es decir, por eso se da la conciliación. En la conciliación, los sujetos procesales son libres de negociar y decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero... Si de una u otra manera no llegan a ningún acuerdo, el tribunal de arbitraje emite su sentencia y les guste o no les guste, lo deben de aplicar. Y si no les gusta, ¿qué son los medios de impugnación? Ya todos apagaron su cámara. Ah, no. A ver, Franklin, ¿qué es un medio de impugnación? Franklin, Estuardo. Fíjense ustedes que ya me los controlé, que solo ponen la cámara y es como que se van a ver tele o no están ahí. Y yo los apunto. Johnny Nelson, ¿qué es un medio de impugnación? Dígame, bro. Es que ayer el de procesal civil me preguntó, pero yo le dije equivocada la respuesta. Y creo que en el Código Procesal Civil y Mercantil dice, son actos procesales de las partes y de los terceros legitimados que intervienen en el proceso, que están dirigidos a obtener un nuevo examen parcial o total de una resolución o sentencia. Y con sus palabras. Si yo le decía a él que era eso de que se acude a un... Sí, ahí sí que son mecanismos procesales que tienen los sujetos, ¿verdad? Para poder que se pueda revisar un órgano superior la actuación que se tuvo, ¿verdad? En cuanto porque están inconformes con la sentencia que no es favorable. ¿Qué son los medios de impugnación? Son los mecanismos de defensa con que cuentan los sujetos procesales cuando o que presentan cuando una resolución pues no les es favorable o cuando solicitan que una resolución pueda ser revisada por un órgano superior. Pero yo le consigno que son esos mecanismos de defensa cuando la parte que se ve afectada o es el mecanismo de defensa que con que cuenta la parte afectada o la parte sentenciada en un proceso para que el proceso pueda ser revisado en una segunda instancia. Porque si dicen con que cuentan los sujetos procesales, porque por ejemplo si es un juicio laboral y se emite una sentencia en donde para mí es favorable, yo me tengo que quedar callado, pues. Entonces yo siempre menciono que quien va, y es así es, pues, y en todo proceso y en todo caso laboral, siempre van a haber dos instancias. Siempre van a haber dos instancias. ¿Por qué cree Ingrid Johanna? Ya le pregunté, ¿no? Y Nixon Antonio, ¿por qué cree que en un juicio laboral siempre van a existir dos instancias? Siempre. ¿Por qué cree usted? Porque se tiene que dar a conocer primero, bueno, en sí, de qué se va a tratar el juicio. Okay. Sí, tal vez no me dé a entender. En un juicio ordinario laboral, muy pocas veces se va a quedar en la primera instancia. En un 99.99 de casos siempre existe una segunda instancia. ¿Por qué? Porque si Wilmar sale condenado, él va a apelar. Pero si Carla, que es con la que está peleando, sale condenada, Carla va a pelear. Entonces, cada vez que yo gano un caso, por ejemplo, yo estaba hablando con mi cliente, que es un caso bien complejo que estamos corriendo porque tenemos la audiencia para el 23 y son un montón de medios de prueba. Le digo, mire, no se preocupe porque aquí estoy defendiendo al patrón.
aquí siempre va a existir segunda instancia, le digo. ¿Por qué me dice? Porque si nosotros ganamos, él va a apelar. Pero si él gana, nosotros vamos a apelar. Porque si le está pidiendo una suma fuerte de dinero, que eso es lo que ustedes tienen que aprender. Yo creo que les pregunté a ustedes, no fue a ustedes, pero hay algunos alumnos que les digo, ¿por qué se metieron a estudiar Derecho? Por no saber números o por no aprender matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos mal. Hoy me dijo mi cliente, mire, calcúleme cuánto hay que pagar. Vine yo y saqué el cálculo correspondiente y sobrepasa los 2 millones de quetzales lo que él pretende. Pero obviamente esos cálculos ustedes lo deben de manejar. Cuando les diga, bueno, Carla, por favor, o Johanna, o Ingrid y Johanna, sáquenme el cálculo correspondiente de cuánto se gana de su comisión de los timbres notariales o de los timbres fiscales, perdón, que es el 10%, ¿ya? O sáquenme el IVA y el ISR de 350,000 quetzales. O sea, todo eso lo tienen que aprender ustedes. Beverly solo se ríe, no sé si conmigo, con Al, pero tienen que hacerlo, pues, porque al final, y eso está en la ley del IVA y en la ley después sobre la renta. Entonces, por eso es que de una u otra manera hay que conocerlo. Esos son los mecanismos, los medios de impugnación. Entonces, perdón, Beverly. Entonces, los medios de impugnación, si no les parece la sentencia a los sujetos procesales, pueden apelar, ¿ya? Y voluntario y potestativo, que es el Tribunal de Conciliación, antes o después de la fase de conciliación. Es decir, no se puede saltar la fase de conciliación, pero lo que se da a entender ahí es que previo a la conciliación se dice, señor juez, nosotros le manifestamos a usted, o Tribunal de Conciliación, nosotros le manifestamos a usted que solicitamos, por favor, quede dentro del acta que usted va a fraccionar, que desde ya, si no llegamos a un acuerdo, tenemos la plena voluntad que sometemos al Tribunal de Arbitraje este procedimiento. Y ahí se consigna. Entonces, ahí queda amarrado todo, queda el candado. No sé si me explico. Disculpen que hable coloquialmente. Entonces, así es como queda eso. O después de la fase de conciliación. Y una vez haya estallado la huelga. Plazo para estallar la huelga, Jacqueline Araceli, creo que es. Osoy González, muy buena tarde. Creo que nunca le he preguntado. Jackie, como le dice a la familia. Jacqueline. Plazo para estallar la huelga, Andrea Cecilia. $20 días. Entonces, al final, tienen que realizar ese trámite dentro de los 20 días. Y el arbitraje obligatorio, pues obviamente cuando transcurre el plazo correspondiente y no se dé la huelga, o al finalizar la huelga como tal. Esto no hay pierde, o sea, esto está en la ley como tal. Trámite del proceso de arbitraje, ¿ya? Si es, y aquí vamos a leer, por favor, vamos a empezar de atrás para adelante. Alguien que me lea el artículo 409, por favor. ¿Por qué vamos a empezar de atrás para adelante? Porque sí es importante que ustedes conozcan y sepan, y léame, por favor, desde el capítulo 4, quien me vaya a leer. Capítulo 4. Disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje. Artículo 409. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas. Literal A. Por parientes dentro de los grados de ley o abogados, si se tratare de patronos individuales. Literal B. Por compañeros de labores, si se tratare de trabajadores. Y literal C. Por sus directores, gerente o empleados superiores con poder suficiente, si se tratare de personas jurídicas emplazadas como el patrono. En todo caso, los comparecientes deberán acreditar su calidad. 400 días, por favor.
Artículo 410. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de los cuestionarios que les formulen con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su cometido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impidan la realización de estas diligencias serán sancionados con una multa de 50 a 500 quetzales. Ahí, si ustedes lo consideran, arriba del 410, consígnelen como epígrafe facultades de los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos, el juez sí, pero los jueces de hecho, pues obviamente no ponen, no desconocen eso, porque obviamente no es su función. Ahí están las facultades con que deben de una u otra manera ellos actuar, ¿ya? Entonces, estas disposiciones comunes yo les rogaría que por favor la puedan leer, y hay un tema que sí me interesa que leamos, que es el 412. Alguien que me lea el 412, por favor. Artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. ¿Cuál es el derecho común? Derecho civil. Así es. ¿Se recuerdan que bueno, no sé pues, pero en el juicio ordinario laboral, o en el hall, ¿cómo se aprecia la prueba? ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Se recuerdan de eso? No. Y lo vimos hace... Los momentos de la prueba. No, esas son las fases de la prueba. ¿Cuáles son las fases de la prueba, Rosita? El ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Así se contesta. Esos son los sistemas de valoración de la prueba. Pero en derecho de trabajo, ¿cómo se aprecia la prueba? Estoy hablando juicio ordinario. ¿Por qué les digo esto? No es que yo los quiera confundir ni les esté retrotrayendo a juicio ordinario laboral, pero muchos se confunden juicio ordinario laboral con el derecho colectivo. Incluso he estado en audiencias en donde los abogados, aunque ustedes no lo crean, me leen el 402. Yo le digo, mira, abogado, qué pena con usted. Lo mando a leer el 202 y le digo, eso es para el derecho colectivo. Entonces uno se gana enemistades. Léame, por favor, alguien que quiera el 361. Artículo 361. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. ¿Se recuerdan de eso? Lo vimos, a los que estudiaron conmigo. Ya, licenciado. Juicio ordinario laboral, juicio individual, juicio colectivo. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender. No me confundan, por favor, colectivo con según su leal saber y entender con la apreciación de la prueba en conciencia. No es lo mismo según su leal saber y entender que la prueba en conciencia. ¿Ya? Y de una u otra manera les expliqué esto pues para que vayamos teniendo claro eso. Si ustedes lo quieren leer, pues obviamente ya lo pueden repasar más adelante. 400 para el martes si tenemos clase, ¿va? No hay ninguna. ¿Cuándo es 31? Miércoles.
Miércoles. Es martes. Martes. Ay, sí, el miércoles es uno. Y eso sí se lo han de saber, porque eso lo han de tener en la punta de la lengua. ¿Tenemos asueto o no tenemos asueto? Solo Halloween. Estoy bromeando, no se van a enojar. No sé, la verdad, si tenemos asueto, ¿ah? Pero yo creo que sí tenemos. Por ejemplo, organismo judicial no va a trabajar 31, me parece. Entonces, la U, pues no lo sé. Pero teniendo claro eso, lo pueden leer y aprendí el martes, perdón. El tribunal, el arbitraje potestativo. De una u otra manera, el arbitraje, si es potestativo, ya nos vamos a que debe remitirse por escrito al respectivo juez aquí son sujetos, por los sujetos procesales. Y ya voy a explicar la próxima clase todo el contenido del arbitraje y todos código en mano, por favor, la próxima clase, porque voy a explicar los pasos que se van a dar en el arbitraje. ¿Me explico? Teniendo claro eso, tenemos la próxima clase nada más, si no hay dudas, que la próxima clase salimos con el arbitraje y la próxima vamos con el juicio, el conflicto colectivo jurídico, que ese no lo debo explicar. Ahorita ustedes van a entender la razón del por qué estoy mezclando juicio ordinario y laboral, porque el conflicto colectivo de derecho se tramita ante un juicio ordinario laboral per se. Y eso, como ya lo vimos todo el semestre pasado, ustedes me lo van a explicar a mí, no yo a ustedes. El juicio ordinario laboral lo vimos el semestre pasado, ¿se recuerdan? Aquí es donde, desde ahorita, por eso ya empecé a darles pincelazos del juicio del conflicto colectivo jurídico, porque ese se tramita en un juicio ordinario laboral normal. Por eso vayan refrescando sus conocimientos, porque de esta clase a la próxima, el que va a recibir clases soy yo, no ustedes, porque eso ya lo vimos. Y hay muchos que sacaron 100 conmigo. ¿Se recuerdan ustedes? Todos se ríen, ¿no? Crean ustedes, patojos. Entonces, al final, es un juicio ordinario que yo, para los que están por primera vez conmigo, no dudo yo que no, Josué, no es al sumario. No, son distintos, Josué. El juicio ordinario, yo no dudo que les hayan explicado bien el juicio ordinario para los que no estuvieron conmigo, pero si tienen alguna duda lo explicamos, pero si están en derecho colectivo 2, algo tuvieron que haber hecho para pasar hasta este semestre. ¿Ya? Entonces, al final, ustedes ya lo saben, repásenlo. La próxima clase vemos el tribunal de procedimiento, la próxima, el juicio, el conflicto colectivo jurídico, la próxima, el juicio ejecutivo colectivo, que es lo mismo, y finalizamos el curso jóvenes. Adelante, Victoria. Buenas noches, licenciado. Yo solo, es un pequeño detalle que tengo sobre la nota, no sé si podría quedarme con usted al final o de una vez se lo digo. Pues ya vamos a terminar la clase, si gusta. Me lo dice ahorita que finalicemos la clase. Así se desconectan los que tienen que desconectarse, ya nos quedamos usted y yo. Gracias, licenciado. Adelante, Brenda. Buenas noches, Lic. Perdone que le moleste con respecto a que decía que la prueba se aprecia en conciencia. Se refiere a lo de la sana crítica, ¿verdad? Del artículo 361. Artículo 361, eso lo vamos a ver. Sí, ese es el sistema de valoración de la prueba en conciencia. Que sería la sana crítica, ¿verdad? ¿Qué es la sana crítica? Es por el conocimiento del juez. Ok, así es. No, o sea, no es que no, pero lo quiero preguntar, pues, porque aquí ya nos vamos, aquí vamos calentando motores, todo recordando lo que vimos el semestre pasado para la clase que nos toca de esta que viene a la otra. Pero así, obviamente. Gracias, Lic, muy amable. Bueno, Buenas noches. feliz noche. ¿Alguna duda, estimados compañeros? Dígame, Adela. ¿No, Adela? Bueno, si no es así, jóvenes, les deseo un excelente fin de semana, que Dios nos bendiga
Los que vayan a adornar, pues adornen, va, sus seres queridos. Recuérdense que nuestros seres queridos pasan de vivir con nosotros a vivir en el corazón de nosotros. Y ellos siempre viven con nosotros y lo que queda ahí, pues es el carro que los trajo los condujo en este mundo. Y pues para los que tienen que ir a adornar, ¿verdad? Y los que tenemos que ir a adornar aquí, pues a comer fiambre, buñuelos, lo que sea. Porque pues, estamos de paso en este mundo. Nos miramos el martes, si Dios nos da la vida. Pasen muy buen fin de semana y tengan muy buena noche. Se queda conmigo Victoria, por favor, y no sé qué. Licenciado. Feliz fin de semana.